Nuevamente nos conectamos en este estudio de los jueves que lo unimos con la oración para tratar el tema de la ansiedad. La ansiedad en esta era es la característica y hemos titulado estos encuentros como cómo calmarnos o buscar la calma en una era de ansiedad. Y estamos avanzando en el tema, estuvimos dando definiciones sobre la misma y el apóstol Pablo nos impulsó con un mandamiento que lo estuvimos explicando con lujo de detalles para comprender la situación, es que no se inquieten por nada. Es decir, en otras palabras, expresamos que según las partes idiomáticas de ese mandamiento, no es que tener alguna preocupación por algo brevemente es un pecado y estamos faltando ese mandamiento, sino que ahí hablaba de una ansiedad perpetua. En otras palabras, es estar permanentemente ansiosos por algo, ¿no? Preocupados por algo. Eso es lo que no nos hace bien, lo que genera y lo que despega y dispara a la ansiedad, ¿no? Son pensamientos miedosos que nos empezamos a imaginar cuadros. ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si me pasa lo otro? Y hacemos toda una película del futuro basado en situaciones que nos pueden pasar de acá a 5 años, de acá a 10 años o en la vejez o en otro momento. Y entonces la ansiedad por algo futuro, justamente vamos a estar viendo que Jesús dijo que no estamos habilitados para eso, ¿no? Es esta ansiedad perpetua nos puede llevar a un desequilibrio en unas inquietudes permanentes, lo que algunos traducen o definen como desazón, es decir, una situación de total preocupación asfixiante. Es una inquietud. Es una inquietud que está permanentemente en la cabeza y alguien la definió de una manera muy gráfica. Es como usted va en un auto con una persona al lado, va yendo una ruta, pero los frenos están rotos. Entonces imagínense, el auto va caminando, la vida va avanzando, la persona va avanzando, pero no tiene frenos y tarde o temprano se va a golpear con algo. Entonces la ansiedad preocupante, la que está constante, la eterna, esa que San Pablo decía que esto es lo que nos hace bien, tarde o temprano, si no hay frenos, el auto se va a chocar, algo va a suceder. Entonces acá es buscar la calma en esta etapa de ansiedad. Es entregarle gráficamente, estamos tratando de darle definiciones gráficas, es entregarle a un ladrón la llave de mi casa y decirle, mirá, de 3 a 4 no hay nadie en casa. Entonces, bueno, tomá la llave. Es como exponerse a un robo, es hacer todo para que nos roben y hacer lo posible para que eso suceda. Entonces aquí estamos hablando de un robo de emociones, un robo de paz, un robo de un uso del tiempo sano, de la serenidad, un robo de no poder disfrutar. Conocía, muchas veces me ha pasado a mí, a otras personas que he conocido que están de vacaciones o están en espacios o en paisajes de descanso y la persona está con la cabeza en eso. O sea, no se despegó, no se desenchufó, como decimos, de sus cosas. Y sigue en esa ansiedad. Quiere decir que la ansiedad perpetua es lo que no nos hace disfrutar y darle al ladrón la llave de nuestra casa para que nos robe todo lo que quiera. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 6, en el versículo 25, hasta el 33, cuando dice que la ansiedad o la preocupación excesiva es innecesaria. No solamente dice eso, no tiene lógica. Uno que se preocupe excesivamente, porque él resaltó constantemente el cuidado del Padre. Es decir, si el Padre cuida de ustedes, el Padre les da las cosas que necesitan, antes que ustedes clamen al Padre, el Padre ya sabe lo que van a pedir y lo que necesitan. Entonces no tiene lógica, porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Hemos hablado mucho de esto como un alimento para la fe. Entonces Jesús dice, no tiene lógica la ansiedad, no tiene sentido, es innecesaria, y esto es importante, es fruto de la incredulidad. Si nosotros le damos una visión espiritual a la ansiedad, y no profesional, y no como otros le dan, nosotros tenemos un plus, que es la visión espiritual. En realidad es una falta de confianza en lo que Dios nos va a hacer por nosotros.
Cuando uno está permanentemente preocupado por algo que le va a pasar, cómo voy a hacer, cómo voy a salir, todo lo demás, no está habilitando al Dios de lo imposible, al Dios que hace cosas impensadas, y si tiene fe, al que cree todo es posible. Varias veces dijo esto se presentó en varias situaciones de puertas cerradas donde Jesús a los mismos discípulos les dijo esto. Entonces, la ansiedad es fruto de una raíz de desconfianza de Dios, de no creer y de manejarse con lo que los ojos, la mente o las informaciones externas nos dirigen. Estas cosas nos alteran, nos preocupan y excluimos al Padre del escenario. Esto es una decisión espiritual. No hay otra forma de encarar. Y Jesús habló de que este estilo de vida de ansiedad no debe caracterizar a los cristianos. Si uno dice, ¿en qué debe caracterizar la vida de un deportista? Bueno, la caracteriza el entrenamiento, la caracteriza las dietas, la caracteriza las concentraciones en los grupos, la caracteriza abstenerse de cosas que son legítimas, pero para que un deportista no lo son. Es decir, eso caracteriza la vida de un deportista. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un jugador de fútbol que sale los sábados, que toma cosas que no tiene que tomar, que fuma, etcétera, etcétera, no va a rendir en la cancha. No va a poder solo con el talento. Entonces, un deportista se caracteriza por todas estas cosas. Bueno, un cristiano para Jesús se caracteriza por la confianza. Entonces, el estilo de vida, y ahí usa la palabra paganos, es decir, los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Dios como el eje de su vida, dice, es este. Es normal, ellos se van a preocupar excesivamente, pero ustedes no pueden vivir en ese estilo de vida, porque no lo caracteriza el cristiano. Entonces, en el Sermón del Monte, en ese pasaje que lo recomiendo leer, que es muy alentador, que utiliza, y vamos a hablar en estas charlas, utiliza expresiones de la naturaleza, utiliza razonamientos de los pájaros y los lirios y todo, como usó Jesús para hacernos pensar a nosotros del cuidado del Padre. El estilo de vida del creyente pasa por la confianza. Entonces, cuanto más descansemos en el Dios al cual creemos y más nos rindamos en las cosas que no podemos controlar, menos ansiedad excesiva vamos a tener. Es decir, así lo dice la palabra, ¿no? No se afanen o no se preocupen excesivamente por el mañana, porque ese día traerá sus preocupaciones. Basta cada día su propio mal. Es un Jesús que está diciendo, viví bajo los límites del tiempo, es decir, no te adelantes con tu cabeza un día más, 2 días más, 4 días más. No te adelantes porque no estás habilitado emocionalmente para ir muchos días adelante, porque la persona empieza con la ansiedad. Entonces, Jesús, ¿qué quiso decir? Dijo, cada día tiene su desafío, cada día tiene su preocupación. No está mal esto. Lo que está mal es la ansiedad constante. Entonces, no significa esto no planificar para el futuro. No malinterpretemos las cosas, porque Jesús habló de la planificación cuando dijo de aquel hombre que primero, dice, para construir un edificio, una torre, una casa, dice, calcula lo que tiene. A ver, cuánta plata tengo, si puedo, hasta dónde, qué es lo que puedo hacer. Dice, una persona que empieza una construcción sin esa planificación del mañana, no va a terminar la casa. Entonces Jesús habló de la planificación. Lo que Jesús está diciendo acá es la ansiedad por el mañana, el proyectar hacia el futuro muchas cosas que no están bajo nuestro control y que no sabemos cómo va a producirse los desenlaces, no nos hace bien. Entonces, basta cada día su propio mal. Entonces, hoy tuve un día con estas características. Mañana vendrán otras cosas. Pero en cada uno de los días la misericordia de Dios van a aparecer. Esa es la confianza que uno debe tener, ¿no? Estamos en un tiempo de una era de ansiedad. ¿Por qué? Justo charlaba con unas personas esto. No sabemos qué va a pasar después de que pase toda esta pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar el país económicamente, ¿no? Bueno, el mundo, pero donde estamos nosotros, nuestro espacio, nuestro trabajo, los recursos. ¿Cómo vamos a estar
nosotros en el área de seguridad, digo, ¿qué va a pasar en la calle? ¿Qué va a suceder? Hay un montón de preguntas que si uno se adelanta mentalmente y empieza a ponerle preocupación a eso, empieza un estado de ansiedad y excesivo descontrol emocional. Entonces Jesús dijo, confíen en mí. En cada situación voy a estar con ustedes. Aún, según la pirámide de Maslow, que dijo, en la parte de abajo de la pirámide están las necesidades básicas, como comer, beber, vestirse, tener un abrigo. Esa es la parte de abajo de la pirámide de la cual los seres humanos tienen más preocupación. Dice Maslow eso, pero Jesús dice que esa parte de la pirámide está asegurada para el Hijo de Dios. Dice, va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dice, estas cosas son añadiduras que si buscamos y ponemos nuestro foco en las prioridades correctas, el reino de Dios y su justicia, estas cosas van a venir. O sea, no se preocupen por esto. Fue claro. Y eso es un desafío para mi vida, ¿no? Entonces, para ir cerrando este encuentro, ¿es pecado enojarse? ¿Es pecado entristecerse? ¿Es pecado tener ansiedad? Entonces la Biblia dice sobre esto, no es pecado enojarse. Lo que nos lleva al pecado es que pase un día, sí, enojado, que no me reconcilie y venga el otro día con la misma situación, pero dice el apóstol Pablo, cuando se enojan, no pequen. Es decir, no permitan que eso suceda, pero enojarse en sí mismo no lo es. Entristecerse tampoco. Jesús, que era sin pecado, dice que en una oportunidad, y esto lo hemos predicado aquí en la congregación, miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran tercos, y estamos hablando de los fariseos, no tenían amor, dice Marcos capítulo 3 versículo 5, se puso muy triste. Quiere decir que estar triste no es pecado, no está mal. Y el tema es qué hago con la tristeza. Ese es el tema. ¿Qué hago con el enojo? Tener ansiedad es normal. El tema es si yo dejo que esa ansiedad sea perpetua. Las emociones son emociones, no tienen una connotación moral. Nosotros hemos, como cultura, estigmatizado emociones, como que algunas emociones son ilegítimas, entonces la tristeza, el enojo y, digamos, la ansiedad. Yo recordaba un coro que decía, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, se cantaba ese coro y todos levantaban las manos y decían, no puede estar triste el corazón. Y es parte de verdad. Pero a veces el corazón que alaba a Cristo está triste, por algo que nos pasa, por una pérdida, por una situación, por algo que no sucede en nuestra vida. Y está triste. Entonces, a veces viene en esa etapa. Jesús estaba muy triste, dice, en un momento, cuando veía que los fariseos no habilitaban la sanidad de una persona que tenía una mano en mal estado, que no podía trabajar como dicen los comentaristas, que trabajaba con la mano en construcción y hacía alguna de esas cosas, se lastimó y se encuentra con Jesús en ese momento, y el fariseo decía, no, que no lo sane ahora porque es un día sagrado, que lo sane otro día. Entonces dice que lo miró muy triste. Ahora, Jesús se entristeció también en el Getsemaní. Hay varios momentos en la vida de Jesús que aparece la tristeza. De las emociones no tienen carácter moral. No se condena, hermano, si está triste, si está enojado, si está ansioso. Evalúe qué hace con eso. Si usted sigue enojado con una persona, tiene que hacer algo. Si usted sigue triste por una situación, tiene que hacer algo. Si usted tiene ansiedad por algo, tiene que hacer algo por esa situación. Nos vemos la próxima y seguimos hablando de este tema.